Bienvenidos a la unidad número 4 de legislación de las actividades turísticas. En esta unidad que denominamos derechos y actividades turísticas, vamos a conocer específicamente el marco normativo que regula determinadas actividades turísticas, así como en la unidad anterior desarrollamos el marco normativo general de la actividad turística en nuestro país y que forma parte de la Ley Nacional de Turismo número 25.997. Para comenzar con esta unidad vamos a desarrollar algunos aspectos vinculados a qué tipo de actividades turísticas se consideran actividades turísticas y están comprendidas conforme a la Organización Mundial de Turismo. Recordemos, forma parte del ente del marco constitucional internacional. Y a su vez estas actividades turísticas comprendidas, que vamos a comentar a continuación, forman parte además de las actividades turísticas que se encuentran establecidas dentro de cada una de las leyes que encontramos a nivel nacional, tanto el servicio de alojamiento, agencias, transportes, entre otras. Dentro de las actividades turísticas comprendidas como actividades directas vinculadas al turismo, vamos a encontrar el servicio de alojamiento. Este servicio de alojamiento, en el material ustedes van a encontrar un detalle muy específico y desglosado de cada uno de los tipos de alojamiento, que van desde el alojamiento hotelero y el alojamiento extrahotelero. El alojamiento hotelero vinculado a todas las categorías de hoteles de 1 a 5 estrellas y todas aquellas modalidades de alojamiento extrahotelero como son por ejemplo las cabañas, los campings, los apart-hotel y otras formas de alojamiento turístico, y a su vez los servicios de alojamiento con modalidades alternativas, que estas modalidades alternativas nacen cuando nacen nuevas modalidades de actividades turísticas a través de lo que denominamos el turismo alternativo, que podríamos mencionar como por ejemplo el glamping, esta combinación entre glamour y camping, que es un nuevo o un reciente para nuestro país, pero ya en el mundo se estaba aplicando hace bastantes años, pero que en nuestro país cada vez tenemos más glamping que forman parte de esta necesidad de estar en contacto con la naturaleza, de volver a nuestros entornos y de favorecer también una política de desarrollo de alojamientos de tipo sustentable en contacto con las comunidades locales. Después tenemos incorporados dentro de las actividades directas vinculadas al turismo los servicios de las agencias de viajes, todas sus funciones. Para intentar generalizar esto, ustedes recuerden que las funciones principales de las agencias de viajes son la de organizar, es decir, elabora paquetes turísticos o programas turísticos integrados a un precio global. También las agencias de viajes se encargan de la función de intermediación, es decir, median entre el turista, usuario, entre cada uno de los servicios sueltos, y a su vez se encarga del servicio de asesoramiento. Por lo tanto, las agencias de viajes van desde la contratación de servicios, alquiler de autos, contrataciones y reservas en hoteles, reservas de asistencia al viajero, etcétera, etcétera, porque realmente las actividades que llevan adelante las agencias de viajes es muy amplia y ustedes van a observar en el material que hay un desglose con todas esas actividades que luego la van a ver reflejada en el análisis que haremos de la Ley Nacional de Agencias de Viajes y de su decreto reglamentario. Luego incorpora a las actividades turísticas vinculadas al turismo el servicio de transporte para el turismo, no el servicio de línea regular, sino aquel transporte que más bien está relacionado con la actividad turística, que muchas veces es más conocido como el transporte tipo charters, aquel que se organiza para un determinado grupo de personas, un contingente. Recordemos que el servicio de transporte para el turismo puede ser marítimo, fluvial, lacustre, puede ser servicio de transporte para turismo terrestre, ferroviario, ferroviario, puede ser aéreo, es decir, las modalidades de turismo de transporte afectadas al turismo. Luego encontramos los servicios de centros recreativos, deportivos, termales, ecoturismo, entretenimiento en general, todos estos centros recreativos
algunos temáticos, otros no, forman parte de actividades directas vinculadas al turismo, alquiler de insumos, bicicletas, kayaks, entre otros, y la organización de eventos, teniendo en cuenta de que una de las modalidades de turismo forma parte del turismo de congresos y convenciones. Se consideran actividades turísticas no directas, es decir, indirectas, pero sí vinculadas al turismo, por ejemplo, la gastronomía, a las ventas de artesanía, a los servicios de salones de baile y discoteca, entre otros servicios. En el caso de la gastronomía, lo que es la alimentación o la restauración es una necesidad dentro de la oferta turística y dentro de un paquete turístico para que el turista pueda desplazarse hacia otro lugar y hacer uso tanto del alojamiento, del transporte, como la gastronomía. Pero muchas veces la gastronomía y la alimentación que cuenta cada una de las ciudades son susceptibles para el uso, y de hecho nacen muchas veces para el uso de la misma comunidad local, y que luego al incrementarse la cantidad de turistas de determinado destino son acondicionados para recibir también a mayor cantidad de personas, pero forman parte de actividades consideradas por la OMT indirectas. Las ventas de artesanías, es decir, cada uno de los destinos, comunidades y demás, cuentan con grupos de artesanos o feriantes, y ellos se encargan de producir muchas veces artesanías con materiales o recursos que son endógenos a ese lugar, y esas artesanías son susceptibles de transformarse en recuerdos y que los turistas consuman. Por lo tanto, se consideran actividades vinculadas indirectas, pero vinculadas a la actividad turística. Luego, los servicios relacionados con el disfrute del tiempo y del ocio, como son discotecas, salones de baile, entre otros servicios. Teniendo en cuenta la amplia caracterización de las actividades turísticas que integra el turismo, estas actividades turísticas deben estar reglamentadas. Dentro de la regulación básica de la actividad turística, encontramos en Argentina una de las leyes que forman parte de una de las leyes principales en relación a lo que forma parte de la atención a visitante. En este caso es la Ley Nacional 25.643 y que hace mención a la Ley de Turismo Accesible. Esta ley es sumamente importante porque no solamente se relaciona a la mirada inclusiva de toda la demanda turística, tanto para los prestadores de servicios, sino también la Ley de Turismo Accesible integra a los destinos turísticos, es decir, a todo lo que forma parte del Estado, que muchas veces la parte de la infraestructura de determinados destinos no colabora, por ejemplo, en el verdadero desplazamiento y movilidad, y existen muchas barreras físicas. Entonces, por más que el hotelero cumpla con las directrices de turismo accesible en su establecimiento hotelero, quizás la ciudad o el destino no. Por lo tanto, la Ley de Turismo Accesible plantea un trabajo articulado entre el público y el privado. Entendiendo esto, tanto las actividades que se lleven adelante por parte de los prestadores de servicio como por los entes públicos de turismo u organismos que se encarguen de la organización. En este caso, se considera turismo accesible al complejo de actividades que posibiliten la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicaciones reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Hace mención a la satisfacción individual y social del visitante porque a través de las políticas de la Ley de Turismo Accesible y de implementar actividades, infraestructura y equipamiento relacionado al turismo de manera accesible, y de esta integración, y recuerden que este principio se encuentra
regido en la Ley Nacional de Turismo, la 25.997, o sea que forma parte de un principio regulador marco de la actividad turística en Argentina. Decía entonces que no solamente la inclusión de todas estas medidas de turismo accesibles favorecen a quien lo usa puntualmente, es decir, a la persona que tenga con discapacidad. Recordemos que la discapacidad también puede ser permanente o transitoria, ¿sí? Pero que aquella persona que tenga discapacidad, sino que a su vez favorece el disfrute y la inclusión social de todo su grupo, por ejemplo, familiar, sus amigos, etc. Por eso habla de la satisfacción individual y social del visitante en busca de mejorar la calidad de vida. En el segundo recuadro habla de que la ley de turismo accesible tiene como objetivo lograr la integración física, funcional y social. Alguna de las imágenes que ilustran esta diapositiva tiene que ver con estos objetivos. Puntualmente la integración física, funcional y social se logra a través de la eliminación de diferentes barreras que son, además de las barreras físicas, tiene que ver con las barreras de tipo social y de las barreras que hacen referencia a que cada uno de el personal que integra o que brinde la actividad turística esté preparado para brindar o esté capacitado en brindar servicios para personas con discapacidad. Ustedes van a observar, por ejemplo, haciendo la actividad de tirolesa de una persona con silla de ruedas, con lo cual vemos que con los arneses y las medidas de seguridad correspondientes la persona puede disfrutar, sentir la misma adrenalina, el mismo riesgo y todo lo que implica esa actividad deportiva, turística relacionada con la modalidad de turismo aventura o de turismo de naturaleza. Debajo van a observar la imagen de una persona que en este caso tiene que ver con esto de favorecer herramientas sensoriales, que puede ser en este caso un ejemplo, alguna persona que sea no vidente, entonces puede utilizar otra serie de sentidos, por ejemplo, como se observa en la imagen, a través de la grabación o a través de una narración que puede ser autoguiada, como en este caso con un equipo tecnológico, y si no, a través de el guiado personalizado por parte de una guía o un coordinador. Y en la imagen que vemos en el margen inferior vamos a ver el tema del equipamiento o planta turística. En este caso puede ser el ejemplo de un transporte interno para que una persona pueda realizar excursiones dentro de un destino turístico. Que cuántas veces podemos observar que las combis, que los colectivos que ofrecen servicios turísticos de transporte dentro del destino turístico no están acondicionados para personas que tengan, en este caso como la imagen, una discapacidad física y requieran del uso de la silla de ruedas, ¿sí? Por otro lado, la Ley Nacional de Turismo Accesible establece las pautas de integración respecto de la actividad recreativa, turística y cultural. Esto que decíamos, no solamente para incluir a las personas, sino además al grupo familiar y amigos. Y las prestaciones de servicios turísticos deben adecuarse de acuerdo a los criterios o a las directrices relacionadas con el turismo de tipo sustentable y accesible. En este caso van a observar nuevamente dos imágenes que grafican esto. Uno que el turista está haciendo uso, una persona no vidente que está haciendo uso de la lectura, quizás de una obra de arte o de algún hito turístico que está en braille. Y debajo van a ver lo que son las sillas flotadoras, que cada vez tenemos la suerte de ver más en Argentina. Antes estaba resguardado exclusivamente para los balnearios marítimos y en la zona más bien de las playas más conocidas del mar argentino, y actualmente podemos observar las sillas
adaptadas, flotantes, para que todos puedan hacer uso y disfrute de la playa en nuestras playas en Argentina, de destinos fluviales y lacustres también, ¿sí? Con lo cual damos cuenta de que cada vez esta premisa de la accesibilidad cada vez se materializa más, y también como sociedad cambiamos para bien, y que nosotros como prestadores de servicio tenemos que acompañar ese cambio y dar el lugar efectivo a esa demanda turística insatisfecha. Porque esa demanda turística, si no viaja, la mayoría de las veces es porque no encuentra servicios turísticos que estén adaptados. Entonces encontramos hoteles que no tienen baños preparados para personas con silla de rueda. Encontramos lugares turísticos, gastronómicos, donde la carta no está en braille. Encontramos oficinas de informes turísticos con personas que no manejan el lenguaje de señas. Y así podemos seguir mencionando muchas barreras que hacen a que muchas veces esa demanda no se mueva, no disfrute del tiempo, del ocio, el tiempo libre, porque no encuentra los servicios adecuados. Por lo tanto, hoy, cada uno de los prestadores de servicios que toma en cuenta este derecho del turismo accesible, a su vez se está transformando en una empresa que tiene un factor diferencial. Es decir, hoy una empresa de servicios tiene una estrategia de diferencial en relación a otros, ¿sí? Y por supuesto siempre en pos de favorecer la satisfacción de las necesidades, motivaciones y expectativas que tenga la demanda. La ley de turismo accesible se relaciona con todo aquel sistema de protección integral de las personas con discapacidad y también incluye los programas de acción en las áreas protegidas nacionales. Entonces, también con mucha buena noticia de que existen cada vez más áreas protegidas que uno tiene la posibilidad de visitar y están acondicionadas para personas que tengan, por ejemplo, alguna movilidad reducida. Entonces encontramos tanto en las zonas de parques nacionales, donde hay sillas que están acondicionadas para poder hacer como una especie de recorrido todoterreno, y encontramos también señalización y pasarelas que tienen la medida adecuada para el tránsito de una silla de rueda y que además tiene la pendiente necesaria para los descansos y el tránsito en las sillas de ruedas. Por lo tanto, aquí también podemos observar con alegría otro de los ejemplos de cómo avanza cada vez esta ley de turismo accesible y cómo cada vez más sectores del turismo hacen eco de esta política de accesibilidad turística. El turismo accesible interactúan diferentes actores, esto que mencionábamos al comenzar con la exposición de esta unidad, en donde la interacción de los actores debe ser un trabajo en conjunto entre operadores privados, entre operadores o el Estado público y a su vez, por ejemplo, las agencias de viajes incorporando propuestas de paquetes o de actividades turísticas que incluyan a los prestadores de servicios turísticos que trabajan desde la accesibilidad. Para ello, el Estado también favorece la gestión de calidad turística, diseñando determinadas directrices de accesibilidad. Existen muchas directrices de accesibilidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Sí? Aquí recordemos lo que en unidades anteriores habíamos desarrollado en relación a que siempre lo que tiene que ver la legislación turística se basa o se relaciona con el marco normativo internacional, regional y nacional. Entonces existen directrices de accesibilidad que van desde establecer cuáles son las medidas, la pendiente, de qué forma tienen que estar colocadas las barandas, los barrales, la altura de los mostradores, para que efectivamente una persona que llegue en silla de rueda pueda hacer un check-in sin estar mirando hacia arriba o tener una barrera física de la atención.
Entonces, esto pasa también en la parte gastronómica y demás. Entonces, existen estas directrices de accesibilidad que establecen algunas formas de establecer esas barreras físicas, ¿sí? Que por eso va desde lo mínimo, que sería el acondicionamiento de habitaciones que tengan la opción con baños para personas con discapacidad, hasta rampas, mobiliario, sillas, galerías, todo lo que tiene que ver con esta parte física. Si esto nosotros salimos del ambiente cerrado y nos vamos a un espacio al aire libre, también tiene que ver con que existan zonas de tránsito sobre la arena para personas que se manejen en silla de rueda o que se manejen, por ejemplo, con muletas o que se manejen con bastones. Y además tiene que haber, por supuesto, zonas relacionadas con esto que hablábamos de sillas que favorezcan, sillas flotantes que favorezcan el uso y disfrute del recurso agua, del atractivo agua, en cualquiera de sus formas, marítima, fluvial o lacustre, y que se logre efectivamente este turismo accesible. Entonces, también tenemos a nivel nacional estas directrices de accesibilidad. Y acá es importante entender esto, es gestionar a través de las directrices de accesibilidad la calidad turística. Con lo cual, cumplimentar lo establecido en la Ley de Turismo Accesible establece un estándar de calidad en relación a los servicios ofrecidos por ese privado, por ese prestador de servicios turísticos o por ese destino a nivel estatal, provincial o municipal. Por lo tanto, genera un factor de diferenciación en relación a otros destinos y en relación a otros prestadores de servicios. Dentro de esa gestión de calidad y de establecer las directrices de accesibilidad, ¿en qué se basa? En eliminar barreras físicas, comunicacionales y sociales, ¿sí? Las sociales tienen que ver con esta percepción que muchas veces se tiene de la persona que tiene una determinada discapacidad, ¿sí? De qué forma podemos comunicarnos con ella, qué tipo de servicios o beneficios creemos o consideramos que necesitan, y en realidad lo que se debe hacer es ir siempre a la fuente, es decir, preguntar al grupo de personas qué es lo que necesitan. Si el día de mañana ustedes como agentes de viaje, gastronómicos u hoteleros o transportistas se van a especializar en grupos de tercera edad, bueno, consultar, ir a las fuentes, qué necesitan en relación a movilidad y seguridad las personas de tercera edad, qué necesitan las personas que se manejan, que por ejemplo son no videntes, qué necesitan las personas que se manejan en silla de rueda, o sea, ir directamente a las fuentes y en base a eso la formación continua, es decir, la capacitación del personal para que todos aquellos que integren la oficina de informes turísticos o todos aquellos que integren esa empresa turística estén preparados para poder llevar adelante la actividad turística realmente planteada desde la inclusión. Evitar las barreras físicas, esto que ya mencionábamos, en relación a no solamente la barrera física en relación a llegar y encontrarse con escalones, sino a las barreras físicas también en la construcción y en dimensiones, por ejemplo, en una habitación, en un baño. Y esto tengamos en cuenta que puede ser también para sus futuros clientes que estén embarazados y necesiten de determinado espacio y comodidad. Y esto que hablamos del mobiliario, que muchas veces parece algo tan insólito que no se tengan en cuenta las medidas, las alturas, para que puedan acceder todas las personas a un check-in personalizado, a una mesa en un restaurante que esté acorde con las necesidades que tenga esa persona o ese grupo de personas. Y las barreras comunicacionales, que básicamente en las barreras comunicacionales no solamente hablamos de la importancia, que es muchísima, ¿no?, de que las personas
se capaciten, por ejemplo, en lenguaje de señas. Qué importante sería que cada uno de los hoteles cuente en recepción con un personal que, por ejemplo, trabaje con el lenguaje de señas. La importancia de que el turismo de manera accesible a su vez incorpore esto en las empresas prestadoras de servicio, sino que además hablamos de la incorporación de herramientas tecnológicas y que esas herramientas tecnológicas favorezcan esa accesibilidad. Como habíamos observado en diapositivas anteriores, por ejemplo, el uso de dispositivos a través de audios, a través de traducciones en relación al código braille. Bueno, hay una serie de tecnologías adaptadas y necesarias e incluidas en las directrices de accesibilidad. Dentro de la regulación básica de la actividad turística, además del turismo accesible, toca trabajar en esta unidad el contrato de viaje. El contrato de viaje hemos hecho mención a la importancia de respetar el contrato de viaje y lo que está establecido en unidades anteriores. Recuerden que hablamos del contrato de viaje como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes establecen su consentimiento. Por lo tanto, ese acto jurídico es una obligación para ambas partes, o para las partes que celebran ese contrato. Dentro de ese contrato encontramos el contrato de viaje, y el contrato de viaje, además de estar establecido dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, CCCN, como van a ver las iniciales, también está reglamentado por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, la Ley de Agencias de Viaje, la Ley Nacional de Turismo, la Ley Nacional de Turismo Estudiantil y de Hotelería, entre otras, porque también existen normativas provinciales y municipales. Es importante entender que existen dos tipos de contratos de viajes. Existe un contrato de viaje de un organizador y un contrato de viaje de intermediación. El organizador es aquel que se compromete en brindar todas las prestaciones de servicios y ofrece a un precio global. Por lo tanto, es un contrato de organización de viaje cuando un organizador, por ejemplo, elabora un paquete turístico. Entonces, ese paquete turístico, ustedes recuerdan el concepto de paquete turístico, es un conjunto de servicios tangibles e intangibles que se ofrecen a un precio global. ¿Por qué decimos un precio global? Porque en ese monto, en ese costo, en ese precio, tenemos incluido una serie de servicios. ¿Qué servicios son los que mayormente se incluyen? Servicio de alojamiento, alimentación, transporte, asistencia al viajero. Todo eso a un precio global. Quien arma ese viaje, organiza y ofrece a un precio global, debe elaborar un contrato de organizador de viaje. Y será contrato de intermediación de viaje cuando la persona se comprometa a procurar hacia otra, pero prestaciones aisladas, es decir, servicios, en este caso turísticos aislados, no el paquete o de servicio combinado, sino los servicios individuales o servicios sueltos. La característica de intermediación entre el viajero y el organizador de viaje es justamente contratar a nombre del viajero. Esto, independientemente de si el contrato de viaje sea de un organizador o sea de intermediación, genera la misma responsabilidad y la misma obligación para las partes que contratan o que acuerdan celebrar ese contrato. El contrato de viajes establece una serie de requisitos mínimos. Esto también lo vamos a profundizar o volver a leer en la parte de la Ley de Agencias de Viajes. En la Ley de Agencia de Viajes, en su decreto, la Ley de Agencia de Viajes es la número 18829 y su decreto reglamentario 2182, regula y establece cuáles son las exigencias o requisitos mínimos que tiene que tener un contrato. Ustedes van a observar que menciona especificación de los servicios a suministrar indicando su categoría, toda su categoría. No puede mencionar el contrato alojamiento. 3 noches de alojamiento, no, 3 noches de alojamiento. ¿En qué tipo de alojamiento? ¿Es hotelero o es extrahotelero? Si es hotelero, ¿en qué categoría de estrellas? Entonces no es lo mismo decir
3 noches de alojamiento que decir 3 noches de alojamiento en hotel 2 estrellas. No es lo mismo decir 3 noches de alojamiento que decir 3 noches de alojamiento en cabaña. Entonces se tienen que especificar todos los servicios a suministrar. De igual manera el régimen de comida, si es con desayuno, si es con media pensión, que es desayuno y cena, si es pensión completa, que es desayuno, almuerzo y cena. Especificar el transporte, no es lo mismo un transporte en semicama que un transporte en coche-cama. Bueno, es decir, la especificación de todos los servicios se tiene que indicar de acuerdo a la categoría. La fecha de prestación, es decir, qué día se van a brindar cada uno de los servicios, fecha de salida, fecha de llegada, fecha de ingreso al hotel, fecha de salida del hotel, los precios y las condiciones de pago, con tarjeta, sin tarjeta, qué porcentaje hay que abonar para poder señar que cuántos días antes tengo que completar el pago total. Eso tiene que ver con el siguiente ítems, que tiene que ver con los plazos establecidos, y a su vez toda otra obligación y responsabilidad que asuman las agencias y los clientes. Por lo tanto, el contrato de viajes, para establecer todos estos requerimientos, es siempre acompañado de condiciones generales. En esas condiciones generales se establecen estas obligaciones y responsabilidades. A nivel nacional, uno de los elementos importantes para el desplazamiento de las personas y que forma parte integrante de los paquetes o productos turísticos, forma parte del transporte. En relación al transporte, vamos a priorizar el transporte automotor, que está regulado en nuestro país, entendiendo el servicio de transporte automotor para el turismo, aquel que se efectúa con el fin de atender el servicio de transporte integrado a un programa turístico. Por eso generalmente hace referencia a los que son organizados por agencias de viajes y que se establecen libremente los recorridos. Ustedes recuerden que cuando hablamos de transporte regular, estamos hablando de itinerarios, días y horarios preestablecidos. En el caso del servicio charter o servicio turístico, dice que se establece libremente porque el recorrido, los horarios y el itinerario está establecido de acuerdo a los requerimientos del paquete o programa turístico. Todo transporte para ser utilizado en el turismo debe estar inscrito en el servicio de transporte para turismo y contar con su correspondiente autorización. Es decir, un transporte que solamente tenga autorización para desplazarse a nivel regional, nacional o interprovincial no necesariamente puede ser afectado por la actividad turística. Tiene que ser incorporado dentro del registro y la autorización para el servicio de transporte por automotor. ¿Por qué? Porque esa inscripción genera una serie de características en relación hasta la cédula o la habilitación de manejo de cada uno de los conductores. Y aquí se menciona debajo algunos de los conceptos que se incluyen en los contratos de prestación de los servicios de transporte, que es contingente. Cuando hablamos de contingente hablamos de grupo de personas que se desplazan en esa programación turística. Lista de pasajeros, que es lo que siempre se tiene que constituir, en donde van todos los datos personales, nombre completo, apellido, DNI, personal de contacto, todos los datos del pasajero o de los pasajeros que incluyen la excursión, y establecer obviamente el contrato de transporte para turismo con todos los datos. En relación a la reglamentación, en Argentina es necesario inscribir en el Registro Nacional de Transporte para pasajeros de turismo, y esto que decíamos que establece, por ejemplo, la antigüedad máxima que pueden tener, por ejemplo, los colectivos y los minibuses para ser utilizados con fines turísticos, y a su vez tiene un requerimiento especial en cantidad de años de antigüedad los vehículos que son utilizados para el transporte dentro de la modalidad de turismo estudiantil, las licencias de los conductores, bueno, y una serie de requisitos que establece y que podemos encontrar, de hecho está planteado en el material como una actividad integradora, en la página de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que es la CNRT, que se encarga justamente del control del transporte del pasajero para garantizar un transporte seguro y de calidad. Ustedes seguramente, y si no han prestado atención, observen cuando vayan a tomar un colectivo, van a ver que generalmente está
en donde uno sube al colectivo en la puerta, hay un cartel que dice Comisión Nacional Regular de Transporte y un 0800. Con ese número es justamente para llamar y hacer algún tipo de reclamo en relación a la seguridad o la calidad del servicio brindado, en este ejemplo que les comento puntualmente de los transportes de línea regular o charter de los colectivos. La protección del usuario de servicios turísticos, que se encuentra contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor, que se desarrolla en esta misma unidad, que tiene que ver con la importancia de entender que son consumidores los turistas de los servicios turísticos. Por lo tanto, también la defensa del consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor, también se relaciona al servicio de transporte y, por supuesto, al servicio de transporte turístico. Y para finalizar, mencionamos algunos de los organismos relacionados con la regulación del transporte, que no tiene que ver con el transporte carretero, como en el caso de la Comisión Nacional Regular de Transporte, sino que hablamos, de lo anteriormente mencionado, sino que hablamos del Código Aeronáutico a través de la Ley 17.285, que esto regula y rige la aeronáutica civil en el territorio de Argentina, sus aguas y el espacio aéreo que cubre, en todas aquellas aeronaves, tanto privadas como públicas, excluidas las militares. Entonces, esta aeronáutica civil, cuando se requiera, por ejemplo, la utilización de vuelos charters, tendremos que tener en cuenta el código aeronáutico a la hora de desarrollar nuestra actividad y solicitar las autorizaciones correspondientes. En el caso de todas aquellas embarcaciones que se utilicen con fines de placer o deportivas, tenemos que contar con la disposición y la reglamentación o el marco normativo establecido por Prefectura Naval Argentina. Esto va desde la habilitación de lanchas para fines deportivos, para excursiones a islas, por ejemplo, hasta algún concurso, ¿sí? Si vamos a hacer, por ejemplo, un concurso de kayak en un río, un concurso de pesca con devolución, todo lo que implique el recurso agua, vamos a necesitar de las autorizaciones y las correspondientes disposiciones de Prefectura Naval Argentina, ¿sí? O de prefectura en cada una de las provincias. Bien, hasta aquí finalizamos con la unidad número 4, en donde hemos puntualizado en las actividades consideradas directas e indirectas del turismo. Hemos puntualizado en el contrato de viaje, sus características, del contrato organizador, del contrato de intermediación de viajes. Hemos trabajado la Ley de Turismo Accesible y de qué forma se tiene que llevar adelante para cumplir con las directrices establecidas por la ley. Y en esta última instancia mencionamos la normativa vigente relacionada con el transporte turístico, ¿sí? El transporte para turismo. Muchas gracias por su atención.